Hola, bienvenidos al siguiente bloque. El día de hoy vamos a platicar en este bloque sobre la dieta, lo que comemos, cómo funciona, para qué nos sirve, etc, etc. Ok, pues, ¿qué es eso de la dieta? La dieta no me refiero específicamente a un plan de alimentación, sino lo que conforma todo lo que comemos. ¿Cómo es que funciona? Vamos a empezar hablando que pues, es evidente que para mantener una buena salud necesitamos una dieta equilibrada que se base en el plato del buen comer. ¿Qué es el plato del buen comer? Yo estoy segura que ustedes alguna vez han visto la pirámide de los grupos de alimentos. Bueno, conforme hemos avanzado, se han hecho investigaciones y la tendencia actual es este plato que distribuye la cantidad de alimentos que necesitamos comer de diferentes grupos alimenticios durante el día. Aquí podemos ver que se divide en los 3 macronutrientes generales, ¿no? Verduras, frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal, dentro de los que a su vez tenemos una división donde observamos alimentos que tienen de origen animal, de origen vegetal, los cereales, pastas, harinas, etc., patatas, arroz, frutas y vegetales. Bien, una dieta desequilibrada nos puede provocar enfermedades relacionadas con la alimentación. Vamos a repasar qué significa estar con una malnutrición, qué significa tener obesidad o sobrepeso y desnutrición. Después vamos a pasar a platicar precisamente cuáles son los componentes que forman esta alimentación balanceada. Muy bien. ¿Qué es una malnutrición? Bueno, una malnutrición es una ingesta de energía que tenga un déficit de nutrientes, ¿no? Donde nos esté faltando estos alimentos necesarios para estar saludables, ¿no? Y esto se repite durante largos periodos de tiempo. Desnutrición severa es igual a tener una ingesta de energía y o nutrientes por debajo de lo necesario, ¿vale? Así que malnutrición no necesariamente significa una persona delgada que no se alimente correctamente, puesto que una persona con obesidad puede también tener malnutrición al no consumir ciertos grupos de alimentos importantes necesarios para nuestro funcionamiento. A lo mejor la persona come hamburguesas todos los días, come papas, pero se está dejando afuera la ingesta de minerales y fibra que nos proveerían las frutas y las verduras. Entonces, en ese caso, la persona tiene una malnutrición y no necesariamente es que es una persona con desnutrición severa. Una persona que tiene desnutrición severa está llevándose a un extremo esta falta de nutrientes, sí tiene esa característica porque además de no tener no solo todos los tipos de alimentos en su alimentación, además tenemos una deuda de energía. Recordemos que los alimentos nos sirven para tener energía y funcionar correctamente durante el día. Entonces ya tenemos pérdida de nutrientes y además de esta gasolina, esta energía que necesitamos para funcionar. Bueno, existe otro término conocido como sobrealimentación. Les platicaba yo de la idea de tener una dieta balanceada que tenga todos los grupos alimenticios. Ahora, el que yo tenga una dieta balanceada donde a lo mejor como la cantidad de frutas, verduras, proteínas, cereales de manera variada, no significa que eso es igual a una dieta saludable. ¿Por qué? Porque yo puedo comer esta dieta balanceada en exceso, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Podemos pensar que tomar un vaso de jugo de naranja es algo saludable, pues el jugo de naranja está hecho de naranjas, que son frutas y que son naturales. Entonces nos da la impresión que eso es saludable. Sin embargo, un jugo de naranja tiene varias naranjas exprimidas, lo que hace que, para empezar, retiremos la fibra de la naranja, pues ya nada más tenemos el jugo, y equivale a una cantidad alta de azúcares. Entonces, un jugo de naranja, dependiendo su contexto, no siempre es lo más sano, no nutritivo, lo más sano, ¿vale? Así que entendemos el término de sobrealimentación cuando
aunque tenga una dieta balanceada, me estoy pasando de las cantidades que necesito consumir, ¿vale? La obesidad es causada por un consumo excesivo de energía o por altos niveles de inactividad. Cuando repasábamos nuestro bloque de estilos de vida, yo les decía que hacer actividad física nos ayuda a quemar energía, ¿no? A consumir energía. Bien, debemos de tener siempre un balance entre la energía que se consume y la energía que se ingiere. Si yo no tengo una vida sedentaria y no gasto energía, entonces la comida que yo ingesto, la que me como, debería ser menor para que no le gane la energía que estoy comiendo versus la que estoy gastando. Si pasa esto, si yo tengo bajos niveles de energía y como más energía de la que uso, voy a empezar a ganar peso, voy a empezar a aumentar en talla y peso. Y bueno, además, aunado a esto, es que nuestro cuerpo, como una forma de protección, va a almacenar esta energía que me sobra, ¿vale? No se elimina, sino se va a almacenar. Tenemos dos tipos de grasas, las grasas subcutáneas, que son las hojitas, y las grasas viscerales. Grasas viscerales es esta grasa que se está acumulando dentro de nuestro cuerpo, cerca de nuestras vísceras, de nuestros órganos, y estas grasas viscerales están relacionadas directamente con enfermedades, enfermedades como cáncer, diabetes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, regresando un poquito, aterrizando el comentario, es importante considerar que siempre debe de haber un balance entre la energía que gasto y la energía que consumo. Les voy a poner otro ejemplo. A lo mejor yo gasto mucha energía. Yo me transporto todos los días en bicicleta. Entonces gasto mucha energía. Pero al mismo tiempo, esta misma actividad física me produce mucha hambre y no como una dieta tan balanceada, ¿no? Entonces, como muchos carbohidratos. Carbohidratos me refiero, más adelante les voy a dar bien la definición de qué son los carbohidratos y tal, pero es pues toda esa comida que nos da energía rápida, como pueden ser chocolates, panes, en fin, ¿no? Incluso hay carbohidratos buenos, ¿no? No todos los carbohidratos son este tipo de idea de chocolates y dulces, pero más o menos para que se den una idea. Bueno, entonces yo gasto mucha energía, pero por otro lado consumo más energía de la que gasto. Aunque siga siendo mucha energía, sigo acumulando esto que me estoy comiendo de más. Entonces, siempre debe existir un balance. Y precisamente la clave de la pérdida de peso es eso, que la energía que yo haga sea mayor que la comida que ingresa a mi cuerpo, ¿vale? Y pues bueno, es muy común que pase lo contrario. Hago ejercicio, entonces me da más hambre y hay que tener cuidado con ese balance. Desnutrición es otro concepto relacionado a la dieta que habla de cuando no tenemos acceso a los nutrientes. Los nutrientes son elementos específicos que necesitamos para nuestro funcionamiento. ¿Como cuáles? Les voy a poner ejemplo. El hierro, a lo mejor. El calcio. La glucosa, a través de los carbohidratos, en fin, ¿no? Entonces, si yo no tengo acceso a ciertos alimentos, voy a tener una desnutrición, ya que ciertos nutrimentos que necesito para mi funcionamiento van a estar ausentes. Esto tiene que ver, está relacionado a la desnutrición en general con ingresos muy bajos, o sea, personas que no tienen capacidad de accesar a los alimentos de forma tan fácil, condiciones médicas. ¿Qué tipo de condiciones médicas me pueden tener desnutrición? Por ejemplo, si yo tengo un problema hemorrágico, a lo mejor del tracto digestivo y tengo una úlcera y tal, y estoy perdiendo sangre, pues a través de la sangre estoy perdiendo nutrientes y esto me puede llevar a tener una desnutrición. La desnutrición por condiciones médicas o desnutrición en el marco médico se le conoce como anemia, ¿vale? De hecho, las mujeres somos propensas a padecer anemia por temas de la menstruación. Y por último, condiciones psicológicas. ¿Qué condiciones psicológicas nos pueden llevar a una desnutrición? La anorexia y la bulimia son condiciones psicológicas que como consecuencia van a tener una desnutrición, puesto que no se absorben los nutrientes de la comida que se ingiere, porque o la vomito o de plano ni la consumo. Muy bien. ¿Cuál es la relación de la actividad física con la dieta y con la nutrición? Bueno,
regresando al tema que les decía del balance que tiene que existir entre lo que como y lo que uso, ¿no? Si una persona consume regularmente más energía de la que necesita a través de la comida y la bebida, empezará a aumentar de peso y acabará teniendo sobrepeso. Por ejemplo, energía que entra es más de la energía que sale, pues igual a en algún punto sobrepeso. La energía extra de la comida y la bebida se almacena en el cuerpo en forma de grasa, lo que les explicaba, ¿no? La grasa visceral y la grasa subcutánea. Hay una serie de pesos que se consideran saludables para una altura determinada. Estos pesos pueden calcularse mediante el índice de masa corporal. Les voy a mostrar un poco qué es esto del índice de masa corporal. Es una revisión muy breve porque en su momento van a tener una presentación específica para entender cómo funciona el índice de masa corporal. Ok, ¿cómo se saca el índice de masa corporal? A través de una fórmula donde medimos, o más bien colocamos, el peso de la persona que le estamos calculando el índice de masa corporal sobre altura por altura. O sea, por ejemplo, si yo peso 60 kilos y mido 1,65, entonces voy a poner 60 aquí, entre 1,65 por 1,65. Y eso me da un número en particular, ¿vale? Este número nos da una idea de forma generalizada cómo me encuentro, ¿no? Me hace falta ganar peso, tengo el peso considerado como normal, sobrepeso grado 1, sobrepeso grado 2, obesidad tipo 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3, mórbida, y obesidad tipo 4 extrema. Esto nos lo va a dar nuestro índice de masa corporal. Ahora, yo quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Esta tabla del índice de masa corporal es una tabla para la persona común y corriente. Ustedes que eventualmente estarán o se encuentran trabajando con deportistas profesionales y semiprofesionales, tendrán que saber que el índice de masa corporal no es un indicativo, pues muchos de nuestros atletas pueden caer sobre el peso insuficiente y la realidad es que no es así. Simplemente que las características de cada deporte le hacen tener un peso en particular. Entonces, para el cálculo de riesgo de una persona que hace deporte a nivel profesional, se utilizan otras herramientas como la antropometría, que yo ya les había platicado que la antropometría es este cálculo de la grasa que acumulo a través de un plicómetro, que es una especie como de pincita, que mide con muchos más, o sea, toma en cuenta muchos más pliegues del cuerpo la grasa que tenemos, o con otra herramienta que se llama Tanita, que es una báscula especial que a través de una cosa que se llama bioimpedancia, con electricidad, puede darnos un cálculo más específico de cómo se encuentra la grasa del deportista. Y aún dentro de estos parámetros más especializados, existen fórmulas específicas para deportistas. Y bueno, pues eso dependerá también un poco de a nivel de qué tipo de deporte está practicando. Y existen ciertos parámetros para determinar si es sano o no este porcentaje de grasa tan bajo, ¿vale? Se los pongo en contexto para tener en cuenta que este peso insuficiente estamos hablando de una persona que no hace deporte o que hace deporte pero de manera recreativa amateur, ¿vale? Hablando de la obesidad en particular, las personas obesas, o sea, ¿cuál es el riesgo de padecer obesidad? ¿No? Ya les dije, les acabo de mostrar qué pasa si comemos más energía de la que consumimos y cómo podemos saber si ya tenemos energía de más acumulada. Bien, la obesidad tiene consecuencias. Tiene consecuencias como la enfermedad coronaria, o sea, ¿se acuerdan que platicamos del infarto agudo al miocardio, que es por taponamiento, grasa ahí circulando en tu torrente sanguíneo que se atora en las arterias coronarias del corazón? Diabetes tipo 2, que sabemos que es porque precisamente nuestro cuerpo no puede alcanzar a procesar toda esta azúcar que yo le estoy dando, ¿no? Trabaje de más la máquina y podemos generar una alteración llevándonos a tener diabetes tipo 2. Cálculos biliares, que tienen que ver con la ingesta de grasa. Acuérdense que así como se procesa los carbohidratos que se meten en nuestro cuerpo a través del páncreas, bueno, el hígado procesa la grasa junto con la vesícula biliar. Entonces podemos tener a consecuencia de una alimentación muy elevada en grasas, problemas de cálculos biliares, o sea, piedras en el conducto biliar.
Artritis o, qué es artritis? ¿No? Un desgaste no natural o prematuro de las articulaciones, porque precisamente estas articulaciones, si no se empata la persona con una fuerza física, van a estar sufriendo, ¿no? Están siendo comprimidas por sobrepeso. Se los aclaro, se los entrecomillo porque es importante saber que estas articulaciones, la persona puede tener sobrepeso. Si tiene la persona la fuerza suficiente para soportar el peso que esta persona tiene, o sea, si hace entrenamiento de fuerza, puede tener unas articulaciones sanas. Porque acuérdense que, aunque aquí estamos hablando de la obesidad con sus diferentes factores de riesgo, hay personas que tienen un índice de masa corporal elevado por alguna condición médica, sin que sea patológico. ¿En qué sentido? A ver, hay algo que se llama, por darles un ejemplo, linfedema, ¿no? ¿Qué es el linfedema? Pues la persona acumula un tipo de grasa y líquidos por una cuestión patológica de su sistema linfático. Esta persona tiene un índice de masa corporal elevado, pero no es porque coma mal o porque consuma más energía de la que gasta. Entonces, estas personas que tienen estas particularidades, estas patologías, tenemos que tener la idea, o tenemos que saber que no es porque estas personas quieran estar así y entonces que eso es igual a ya se fregó y va a tener problemas de salud. Porque podemos hacer cosas, hablando específicamente de las articulaciones, fortaleciendo sus músculos, y entonces la persona va a poder tener a nivel articular una salud, aun que tenga este peso de más. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Hay ciertos deportes que por su característica la persona tiende a ser más corpulenta. Pensemos en el fútbol americano, en el judo, incluso en la halterofilia. Siempre y cuando la persona se encargue de fortalecer los músculos principales que estabilicen las articulaciones que cargan, rodillas, tobillo, cadera, no va a haber ningún problema. Bien, otro problema de la obesidad sería la presión arterial alta, ¿no? Una persona con obesidad puede padecer hipertensión. Algunos tipos de cáncer, como el de colon, mama, riñón y estómago, están relacionados con la obesidad y la dieta pobre o mal balanceada. Y por último, como última patología dentro de la dieta, o que está relacionado con la dieta, va a ser la anemia, que es, hace ratito hablábamos de la malnutrición y de la falta de peso. Yo les decía que en un cuadro médico, la anemia es esta falta de nutrientes o esa desnutrición en el cuerpo. Es por falta de hierro, que el hierro es un nutriente que obtenemos a partir de comer ciertos alimentos como puede ser la espinaca o el brócoli. Y bien, si nuestros glóbulos rojos no tienen hierro, resulta ser que no pueden producir hemoglobina. La hemoglobina, hagan de cuenta que es una especie como de transportador en la sangre del oxígeno y del dióxido de carbono. Entonces, imagínense, una persona que tiene anemia, que le falta hemoglobina, la consecuencia es que va a tener problemas de oxigenación tisular. Su tejido, sus músculos, sus órganos no van a tener el oxígeno que necesitan para funcionar correcto y puede llevar esto a falla sistémica, o sea que al final una anemia por mucho tiempo tenga como consecuencia que ya no le funcione el riñón, que ya no le funcione el vaso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso es la anemia en un marco médico. Yo les decía, les explicaba que, a ver, la anemia está relacionada con la alimentación y también con la sangre, ¿no? Entonces, una persona que tiene una hemorragia es propensa a tener anemia. Una persona que tiene un ciclo menstrual anormal, grave, patológico, es propenso a tener anemia, ¿vale? Muy bien. Hablando precisamente, extendiéndonos un poco más en el tema de la anemia, si las reservas de hierro del organismo son escasas y la dieta es demasiado pobre en hierro, empiezan a aparecer los síntomas de la anemia ferropénica, que les decía, ¿no? O sea, no estoy consumiendo la espinaca, por ejemplo, el brócoli que tiene hierro, algunas semillas que tienen hierro, incluso ciertos animales de origen animal ciertos alimentos de origen animal tienen hierro. Esto puede ser frecuente en mujeres jóvenes que tienen mayores necesidades de hierro debido a su ciclo menstrual, como se los venía platicando, ¿no? Entonces,
Bueno, pues aquí es un tema de dieta, sangre y falta de nutrientes. Bien, vamos a entrar de lleno ahora en la dieta balanceada. Ya vimos que una dieta que no es balanceada tiene problemas, ¿no? Podemos tener malnutrición, podemos tener sobrepeso, podemos tener desnutrición, anemia, obesidad, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos o cuáles son los elementos que componen una buena dieta? Para empezar hay que entender cuál es el objetivo de que comamos. Se los he venido platicando y hemos venido comentando este tema de la energía que gano y la que consumo y la que voy a gastar. Pues precisamente para eso sirve la comida. La comida es nuestra fuente de energía. A nivel técnico, necesitamos ATP, adenosintrifosfato, para nuestro funcionamiento celular. O sea, todos nuestros funcionamientos de nuestro cuerpo necesitan esta energía. Piensen un poco como en su teléfono, ¿no? Si mi teléfono se le acabó la batería, pues no funciona. Nosotros no hacemos fotosíntesis, con el sol no nos cargamos. Necesitamos alimentos que nos permiten tener nuestra batería llena, ¿vale? Es como una especie de combustible que permite el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de funciones metabólicas usan energía? Todas. Nuestro cerebro, al funcionar, necesita energía. Por eso, si yo no como, ¿qué pasa? Me duele la cabeza. Porque mi cerebro dice, hey, no me estás dando energía para funcionar. De hecho, es uno de los órganos que más energía consumen. Nuestros músculos, muy importante, necesitan energía para su funcionamiento. Seguramente saben ustedes, o les comento que existen diferentes tipos de ejercicio físico. Tenemos el aeróbico, el aeronaeróbico y el anaeróbico. Los tres tipos de ejercicios necesitan diferente, o más bien, jalan la energía de nuestro cuerpo de tres formas diferentes. Entonces, nuestros músculos consumen, cuando estamos haciendo ejercicio, una muy buena cantidad de energía. Por eso es que es importante estar bien alimentado para tener un buen rendimiento. Súper complicado y súper complejo este tema, pero pues, bueno, tiene una relación directa con el deportista. Incluso hasta nuestros intestinos funcionan con energía. ¿Y qué hace la comida por mí? Ya sabemos que nos da energía, pero además de darnos energía, también nos proporciona nutrientes. Pensemos, aquí les puse, para reparar los tejidos lesionados. Aunque no todos los días nos lesionamos, la práctica deportiva sí llega a ser microlesiones a nivel muscular. De hecho, estas microlesiones son estimuladoras para que nuestro propio cuerpo sepa que necesitamos más proteína y es la forma en la que nuestro cuerpo se va adaptando y va perfeccionando nuestro funcionamiento deportivo. O sea, si yo el día de hoy nunca me había hecho ejercicio y me pongo a hacer ejercicio, obviamente le voy a exigir a mis músculos que trabajen a cierto nivel y mis músculos lo que van a tratar de hacer es adaptarse. ¿Cómo se van a adaptar? Bueno, pues tienen que crecer. ¿Cómo crecen? A partir de estas microrupturas que demandan proteína, puede ser que los músculos están hechos de proteína, y al sintetizar la proteína, pues va creciendo el músculo, ¿no? Y cada vez más, y entonces nos hacemos más hábiles en el deporte por esta adaptación, ¿vale? Entonces nos ayuda a reparar los tejidos lesionados. Ayuda a que nuestro cuerpo crezca, en el caso de las personas que están en un proceso de desarrollo, o sea, que nos proporciona calcio, por ejemplo, para permitir el crecimiento óseo. Y en general nos contribuye a una buena salud general, ¿no? Puedo poner otros ejemplos como los que ya hemos revisado, es el caso del hierro, que nos permite circular el oxígeno y llevarnos el dióxido de carbono a través del cuerpo y hacer una buena perfusión tisular. También podemos comer iones, o sea, electrolitos a través de los minerales que entran a nuestro cuerpo, que nos permiten tener buena conducción eléctrica y evitar cosas tan simples como los calambres, pero también cosas tan complejas como que nuestro corazón funcione correctamente, ¿no? Entonces, la alimentación, una persona sin alimentación no es posible que sobreviva. Una dieta equilibrada produce suficiente energía para los músculos que trabajan y la recuperación después del ejercicio. Muy importante. Un entrenamiento muy bien planificado, muy bien estructurado, sin una buena alimentación que complemente este ejercicio, no tendrá los mismos resultados. Un muy buen entrenamiento con muy buena dieta
es la combinación perfecta para el éxito de un deportista. ¿Cuáles son los tipos de alimentos? ¿Qué existe por ahí que podemos comer? Ahorita se los voy a decir de manera general y más adelante les explicaré de macro y micronutrientes. Bueno, en dos diapositivas más adelante. Tenemos carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, fibra y agua. Esos son los componentes, los tipos de alimentos que nosotros podemos consumir. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo me como una torta, por lo general, una torta puede contener todos estos elementos. Ahí les va rápidamente. El pan es el carbohidrato. El jamón, la proteína. El queso, grasas con proteínas. Le puedo poner lechuga, jitomate, pepino. Ahí tenemos vitaminas, minerales, fibra y agua. Entonces ahí tengo mi torta con todos los tipos de alimentos. Bien, una dieta equilibrada significa no comer demasiado de una cosa. Ahorita estábamos comentando la importancia de la proteína. Entonces sería correcto decir, pues come todo el día proteína. La respuesta es no. Necesitamos tener un balance de estos alimentos que acabamos de describir, pues uno se complementa al otro. Les voy a dar un ejemplo. Podemos pensar que, bueno, hablando de la proteína, ¿no? Es algo muy bueno porque me ayuda a nivel muscular y tal. Pero necesitamos complementarlo con cereales. ¿Por qué? Los cereales actúan en algunos casos, cuando no son refinados, como fibra. Y esta fibra se une a la proteína y permite que la proteína se permanezca un poco más tiempo en nuestro organismo y nuestro cuerpo pueda absorber la mayor cantidad de nutrientes de la proteína que yo comí. Otro caso son la fruta y vegetales. La fruta es muy buena, tiene elementos importantes, pero ya les decía hace rato, fruta en exceso tampoco es correcto. La mayoría de las frutas tienen azúcares en cantidades que puede ser no tan sano comer más de una, ¿no? O sea, no sería correcto, dependiendo una vez más del cada caso particular, pero en general no es tan recomendable que me coma yo 4 frutas al día, puesto que tiene muchos azúcares. El único elemento de los grupos alimenticios que acabamos de platicar, que podemos comer, digamos que infinito y no hay ningún problema, siempre y cuando sigamos teniendo en nuestra dieta los demás elementos, son los vegetales. La mayoría de los vegetales solamente tienen agua, minerales y casi no tienen nada de carbohidratos. Entonces, eso quiere decir que casi no estoy comiendo, o sea, no es energía que estoy acumulando en mi cuerpo, es prácticamente pura fibra. Entonces, podríamos potencialmente comernos 5 ensaladas al día de pura lechuga y no pasaría nada, siempre y cuando complementáramos con el resto de los alimentos. Una dieta equilibrada se distribuye la ingesta diaria de alimentos entre diferentes fuentes de alimentos para permitir un buen equilibrio de diferentes nutrientes. Bien, a nivel técnico vamos a identificar dos tipos de nutrientes, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes, como su nombre lo indica, son los nutrientes que más necesitamos, son los que más consumimos y los que son disponibles con mayor facilidad. Y los micronutrientes se consumen menos porque en efecto están en cantidades más pequeñas en los alimentos que consumimos. Ahí les doy un ejemplo. Vamos a pensar en una naranja. La naranja es un carbohidrato, ¿no? Es azúcar. Al mismo tiempo, esta naranja tiene vitamina C. Obviamente, la cantidad de azúcar que tiene la naranja es mucho mayor que la cantidad de vitamina C, ¿vale? Aunque el alimento tiene macro y micronutrientes, ahí podemos ver muy claro por qué macronutrientes es carbohidratos y micronutrientes son vitaminas y minerales. Y así en general en todos los alimentos los vitaminas y minerales se encuentran en porciones mucho más pequeñas. Si tengo una dieta balanceada, es probable que con los micronutrientes que consumo en mi dieta es más que suficiente. Existen los suplementos de vitaminas y minerales que precisamente químicamente o sintéticamente sintetizan o juntan vitaminas y minerales para que uno lo pueda consumir de manera más fácil. Entonces, los nutrientes son las sustancias químicas que un organismo en vivo necesita para crecer.
les digo, los generales, los grandes o los esenciales, dentro de los cuales van a estar adentro de ellos los micronutrientes, son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, ¿vale? Vamos a entender ahorita a detalle cada uno, vamos a escribir estos carbohidratos, estas grasas y estos minerales. Bueno, regreso como reforzando las fuentes de los nutrientes. En el caso de los hidratos de carbono, tenemos lo que tiene que ver con el pan, pastas, papas, tostadas, harinas, la gran mayoría de las frutas, en fin. Proteínas, no sé qué quise decir, ¿perros acaso? No, no son perros. Pero las proteínas del 90% son de origen animal, ¿no? Pescado, pollo, cerdo, res, aves, en fin, ¿no? Existen proteínas de origen vegetal. Un ratito, más al ratito entramos a detalle con este tipo de proteínas de origen animal. Grasas, las grasas las podemos encontrar dentro de las proteínas. Piensen, por ejemplo, en un corte de carne, en una picaña. La picaña tiene proteína, tiene también mucha grasa. De hecho, justo la mayoría de los alimentos que consumimos, o sea, antes de convertirse en estos macronutrientes, antes de que entren a nuestro estómago y se deshagan, se conviertan ya en estos nutrientes, son combinaciones. Hablemos de la crema o la leche. La leche tenemos proteína, tenemos hidratos de carbono y tenemos grasas. Esos tres elementos lo vamos a encontrar en la leche. La leche entonces es un alimento muy completo, aunque al mismo tiempo podemos, cuando estamos en un régimen alimenticio o en un plan para llegar a un peso específico, a lo mejor la leche no es la mejor opción porque podríamos obtener proteínas sin grasas, como puede ser el ejemplo de un pollo, ¿no? Pollo sin piel, eso es proteína casi nada más y no tenemos grasas. Entonces, ¿qué otro ejemplo de grasas hay? Bueno, tenemos el aguacate. El aguacate es una fuente de grasa de origen vegetal. Los aceites son grasas, quesos son grasas con proteína, en fin. Y bueno, los vitaminas y minerales casi siempre los vamos a sacar a partir de frutas y verduras. Ya les decía yo, los vitaminas y minerales son micronutrientes que están en menor cantidad dentro de estos alimentos. ¿Qué onda con los carbohidratos? Los carbohidratos son nutrientes formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, por eso se llaman carbohidratos, ¿vale? Los hidratos, o también pueden escucharlo también como hidratos de carbono. Los hidratos de carbono proporcionan energía para las funciones del cuerpo. Dentro de estos tres macronutrientes, la proteína, los carbohidratos y las grasas, bueno, pues cada uno tiene una función específica en nuestro cuerpo. Pero les dije en un inicio que la energía, el ATP, adenosintrifosfato, era lo que necesitamos para nuestro funcionamiento. El alimento que tiene más cantidad de adenosintrifosfato o que puede convertirse en ATP son los carbohidratos, ¿no? Los hidratos de carbono, entonces es como la energía que necesitamos para nuestro cuerpo. Las grasas pueden convertirse en energía, pero a un nivel más bajo. O sea, si yo me como una taza de carbohidratos, por darles un ejemplo, se convierte en energía un 50%. Si como una taza de aceite, la energía, ese aceite, un 20% se convierte en energía. Y por último, la proteína no es una fuente de energía. En un caso extremo de emergencia, la proteína se puede convertir en energía a través de una degradación, o sea, se deshace, se convierte en grasas y luego de las grasas ya se puede hacer energía. La proteína tiene más que ver con temas de recuperación a nivel cuerpo, ¿no? Todos nuestros órganos, nuestros tejidos, están hechos de algún compuesto de la proteína, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los músculos, aminoácidos que vienen de las proteínas. Entonces, las proteínas más bien tienen una función reparadora o constructora dentro de nuestro cuerpo. Les decía yo que sí pueden llegar a la proteína se puede convertir en energía, pero eso es un proceso complejo, además que es lento. Poniéndoles un ejemplo muy puntual, las personas que realizan Ironmans, que son estos eventos de actividad física muy prolongada, por muchas horas, nadan,
corren y andan en bicicleta muchos kilómetros, pueden llegar a empezar a comerse el músculo a manera de degradación para convertirlo en energía, porque acuérdense que el músculo es proteína, entonces empiezan a deshacer esa proteína y lo van convirtiendo en energía. Bien, solo les quería dar ese paréntesis antes de seguir adelante y entender por qué los hidratos de carbono los consideramos como la energía para las funciones del cuerpo. Bueno, resulta ser que tenemos dos tipos de hidratos de carbono. Tenemos los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples se llaman simples porque en su conformación química las cadenas son simples, las cadenas que forman los carbohidratos. Estos carbohidratos simples también les conocemos como azúcares. ¿Cuáles son? Pues, caramelos, jarabes, refresco, frutas, y el cuerpo los va a digerir muy rápido, ¿vale? Tengan en cuenta que azúcares, los carbohidratos simples tienen que ser, este tipo de carbohidratos, pues como su nombre lo dice, simples en el sentido que un chocolate sí tiene azúcares, pero no lo podemos catalogar como carbohidrato simple porque un chocolate además tiene grasa. Los carbohidratos simples, ¿para qué nos sirven? Bien dice aquí que nos dan energía muy rápidamente. Entonces, si yo estoy corriendo un maratón y voy en el kilómetro 34, me puedo comer una fruta, que es un carbohidrato simple, miel, y me va a dar energía para continuar el maratón. Ahora, si yo me como un chocolate, ¿qué va a pasar? Me va a dar el pico de energía, pero después me va a venir el bajón porque mi cuerpo empieza a degradar la grasa. Y degradar la grasa le cuesta más trabajo e incluso consume energía y eso hace un efecto contradictorio. En lugar de que me dé la energía, pues el problema es que me la da y luego me la roba, porque mi cuerpo empieza a procesar las grasas. Por otro lado, hay estrategias alimenticias para ciertos deportes. Pensemos en el mismo maratón. A lo mejor sí me conviene consumir grasas previo a este maratón, una hora antes de iniciar el maratón, por ejemplo, como puede ser crema de cacahuate, para que mi cuerpo, les decía, vaya deshaciendo estas grasas poco a poco y va a ir liberando energía durante todo el transcurso del maratón, no nada más en el momento que necesito el punch para terminar el maratón, ¿no? Entonces, esos son los carbohidratos simples, los que se digieren rápidamente, nos dan un pico de energía, pero nada más pico y luego ya se va, ¿no? Y luego tenemos los hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono están formados por azúcares unidos químicamente para lograr cadenas largas. Les decía yo, las cadenas tienen que ver con la conformación química, cómo es que se ven a nivel químico. También los conocemos a estos hidratos de carbono complejos como almidones. Ejemplos de almidones: pan, pasta, arroz, e incluso algunos vegetales pueden tener estos almidones, brócoli, garbanzo, papas. Y el cuerpo se tarda más tiempo en digerirlos. Estos hidratos de carbono complejos también, nos van a dar este punch que vamos a necesitar en medio de una competencia, pero sí, seguramente han escuchado ustedes que un día antes de la competencia come pasta. ¿Cuál es la idea detrás de que comamos pasta un día antes de la competencia? Bueno, pues es un hidrato complejo, pero si yo me como la pasta en la noche, se tarda más tiempo mi cuerpo en digerirlo y mi competencia es a las 12 del día. Para cuando sean las 12 del día, mi pila va a estar bien cargada porque ya digirió mi cuerpo este producto alimenticio y ya está listo para ser usado. ¿Ven la diferencia entre hidratos de carbono complejos e hidratos de carbono simples? Unos me dan picos y otros son de una digestión más lenta. Bien. Ok, la fibra. ¿Qué onda con la fibra? La comentamos aquí porque la fibra es un tipo de carbohidrato complejo que se encuentra en las plantas, o sea, en las verduras y en los frutos. Una dieta rica en fibra es importante para ayudar a prevenir el estreñimiento, para reducir el riesgo de cáncer de colon y puede ayudar a prevenir las enfermedades del corazón, ¿no? Esta fibra nos ayuda a sacar todo. La fibra puede ser encontrada como un carbohidrato, como lo acabamos de decir, ¿no? La fruta tiene carbohidratos, tiene carbohidratos simples, al mismo tiempo tienen esta fibra que se complementan muy bien. El arroz, por ejemplo,
Arroz integral es un carbohidrato complejo y tiene fibra. Fibras es esta como celulosa que vamos a encontrar en las frutas y verduras, y esta celulosa nos ayuda a vaciar ahí el asunto. ¿Cómo funcionan las reservas de energía en nuestro cuerpo? Bueno, platicando o aterrizando lo de los carbohidratos simples y complejos. En una comida se suele ingerir más hidratos de carbono de los que el cuerpo puede utilizar inmediatamente. Los carbohidratos extras se convierten en un tipo de almidón llamado glucógeno. El glucógeno, miren qué interesante, se va a almacenar en dos lugares, en el hígado y en el músculo. El glucógeno almacenado en el músculo nos permite entrar al cuerpo o darle energía al músculo en ejercicios o en actividades físicas de mediana distancia. Yo les había dicho que hay 3 tipos de ejercicios, ¿no? El aeróbico, el aeroanaeróbico y el anaeróbico. El anaeróbico es ejercicio muy veloz, o sea, de explosivo. El aeroanaeróbico son ejercicios que tienen una duración de entre 6 minutos y 2 horas, y el aeróbico son ejercicios mucho más prolongados y mucho menos exigentes a nivel energético. El glucógeno se utiliza en este tipo de actividades que no son ni tan rápidas ni tan lentas. ¿Como cuáles? Puede ser, por ejemplo, correr 5 kilómetros. ¿En cuánto tiempo correr 5 kilómetros? En 20 minutos. Entonces, durante esos 20 minutos, lo que hace nuestro músculo, en lugar de ponerse a procesar nueva energía, pues ya tiene almacenada energía en el músculo, y esta energía pues la utiliza para funcionar, ¿no? Regresando al tema de la pasta. Si yo comí la pasta en la noche, se procesó, se fue el glucógeno al músculo, y entonces está súper bien mi músculo listo para rendir al máximo durante la competencia. El problema con el glucógeno, aunque muy positivo en estos casos que les estoy dando, es que si nos llenamos de carbohidratos, tanto que las reservas del glucógeno ya estén llenos, nuestro hígado ya tiene suficiente glucógeno, nuestros músculos ya tienen suficiente glucógeno, entonces este exceso de carbohidratos se va a almacenar, ¿qué creen? En forma de grasas. Ahí el peligro de los carbohidratos, ¿no? Muy buenos, muy cool, pero si me como de más, pues ya no está tan padre. Bien. Vamos a ver el siguiente grupo. Bueno, algunas buenas selecciones de carbohidratos para no satanizar todo tipo de carbohidratos, porque son importantes en nuestra dieta, como ya estamos viendo. El brócoli puede ser una buena fuente de carbohidratos. Las frutas definitivamente son buenas fuentes de carbohidratos. O alguna cereal que tenga beneficios de fibra, como puede ser la quinoa. Platicando de las grasas, ¿qué onda con las grasas? Normalmente pensamos que la grasa corporal, pensamos en la grasa corporal en términos de un aumento de peso. Entonces, alguien ingenuamente podría decir, no, pues sabes que las grasas no son buenas para el cuerpo. Todo lo contrario, las grasas son importantes para nuestro funcionamiento. De hecho, no podemos vivir sin grasas. Hay diferentes tipos de grasas, claro está. No quiere decir que necesitamos gorditas para sobrevivir en esta vida, no, pero sí, las grasas no las podemos omitir. Las grasas están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa es su conformación a nivel química. Las grasas van a suministrar energía al cuerpo. También participan en la formación de células, mantienen la temperatura corporal y, muy importante, protegen los nervios. ¿Cuáles son las grasas, no? Hay varios tipos de grasas. Tenemos las grasas insaturadas, que son las grasas buenas, las grasas saturadas, que son grasas que no son tan buenas, y las grasas trans, que son las peores de las grasas. Peores, dije peores, no, las peores grasas. Platiquemos de las grasas buenas. Las grasas insaturadas tienen al menos un doble enlace en el lugar donde se puede añadir hidrógeno a la molécula. Las grasas insaturadas suelen ser líquidas a temperatura ambiente. Ejemplos de grasas buenas: aceite de oliva, vegetal, aguacate, frutos secos, como puede ser cacahuate, pues arándanos, ¿qué más? Nuez de la India, frutos secos. Y el pescado también tiene grasas insaturadas. El omega 3, que estoy segura que han escuchado, muy bueno para nuestro funcionamiento cerebral, es una grasa. Bien, grasas malas.
Las grasas que tienen todo el hidrógeno que puede contener los átomos de carbono se llaman grasas saturadas. Las grasas saturadas suelen ser sólidas a temperatura ambiente. Un exceso de grasas saturadas en la dieta puede provocar enfermedades cardíacas. Porque, ¿qué creen? Que como son sólidas a temperatura ambiente, son estas que pueden hacer los taponamientos que ya sabemos que se pueden atorar ahí en el corazón. ¿Cuáles son las grasas malas? Mantequilla, queso, helados, crema batida, carnes procesadas como salami, pepperoni, todas estas grasas son grasas malas. Acuérdense que, nada más para regresar a las grasas buenas, la mayoría de los aceites, que son grasas buenas, son buenas, pero cuando están crudas. Cuando un aceite se fríe, se convierte casi siempre, o más bien, siempre se va a convertir en una grasa saturada, nada más que los diferentes tipos de aceites se convierten en grasas saturadas a diferentes temperaturas. Yo estoy segura que se acuerdan del aceite de coco que estuvo súper de moda hace un par de años. Ya no está recomendado para que cocinemos el aceite de coco, pues el aceite de coco se quema a temperaturas muy bajas. Quiere decir que pasa de ser una grasa buena a ser una grasa mala súper rápido, con poca temperatura. Entonces, pues no queremos grasas malas. Y por último tenemos las grasas trans. Las grasas trans se producen cuando los fabricantes añaden hidrógeno a las moléculas de grasa de los aceites vegetales. O sea, ya por si es una grasa saturada y encima, ¡pum!, le ponen más hidrógeno. Las grasas trans se encuentran en cosas como la margarina, las papas fritas, los productos de panadería comercial, las donas, por ejemplo. Todo esto que está en fritanga es igual a grasas trans. Las grasas trans tienen muchos de los aspectos negativos de las grasas saturadas. O sea, siguen siendo grasas malas, ¿no? El problema de las grasas trans es que son grasas sobreprocesadas. Y entonces, pues además de ser malas, están sobreprocesadas que las hacen doblemente malas. El colesterol, que todos hemos escuchado hablar al respecto, es una sustancia cerosa parecida a la grasa que solo se encuentra en los productos animales. Por ejemplo, el huevo, la carne, el queso. El cuerpo necesita cierta cantidad de colesterol para fabricar las membranas celulares y el tejido nervioso, ciertas hormonas y sustancias que ayudan a la digestión de la grasa. Tener niveles altos de colesterol puede provocar problemas cardíacos. Entonces, el colesterol es una grasa sana, pero a un nivel bajo, ¿no? Si nos pasamos de consumo de productos de origen animal, corremos el riesgo de tener colesterol elevado. ¿Por qué no puedo evitar la grasa? O sea, ¿por qué no puedo tener una dieta que cero grasa? Bueno, ¿qué ocurre a nuestro cuerpo cuando no tenemos suficiente grasa corporal y o grasa en nuestra dieta? Podemos experimentar piel seca, pérdida de cabello, hipersensibilidad al frío, puesto que la grasa también es una especie como de protector o, sí, como barrera para el frío, moretones, crecimiento y desarrollo deficiente, curaciones lentas de las heridas, porque acuérdense que la grasa nos ayuda con la producción de células, pérdida de la menstruación. De hecho, las deportistas es común que tengan esta pérdida de menstruación cuando están en altos niveles y no tienen una buena dieta, ya que tienen tan poca grasa que pues, hay un desequilibrio hormonal, baja inmunidad. Nada más como dato, el problema de menstruación se llama amenorrea. Algunas buenas selecciones de grasa: salmón, grasas que son buenas para nuestro cuerpo, insaturadas, aguacate también, nueces, ¿no? Almendras, pistache, nueces, en fin. Platiquemos las proteínas, que es nuestro último grupo alimenticio. ¿Qué podemos decir de las proteínas? Pues son importantísimas para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Los nutrientes que contienen nitrógeno, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, se llaman proteínas. Las proteínas pueden servir como fuente de energía. La función más importante de las proteínas es su papel en el crecimiento y la reparación de los tejidos del cuerpo. Ya les explicaba un poco de cómo funcionan los músculos y cómo es que se pueden reparar a partir de la proteína. Son los componentes básicos de los músculos y de la regeneración celular. Entonces, la proteína es muy buena. ¿Qué son los aminoácidos? Las proteínas son largas cadenas de pequeños eslabones unidos químicamente, como son los 3 macronutrientes. Pero los que tienen que ver con proteínas se les conoce como aminoácidos.
Bueno, existen aminoácidos esenciales. Eso quiere decir que son, son aminoácidos que no podemos nosotros no tener en nuestra dieta. Estos aminoácidos se les conoce como aminoácidos esenciales. Existen 9 aminoácidos esenciales que el organismo no puede fabricar y se llaman aminoácidos esenciales. Estos son los que tenemos aquí en esta tabla: leucina, lisina, metionina, fentanilina, teramina, triptofano, valina, histidina. ¿Qué pasa con los vegetarianos? Más bien con los veganos, que no consumen productos de origen animal. Pues algunas de estos aminoácidos esenciales pueden venir de origen vegetal y otros no, y tienen que tener una suplementación. Existen otro tipo de aminoácidos no esenciales que los tenemos al lado derecho, como puede ser el glutamato, la glutamina, la glicina, en fin. Y esos aminoácidos esenciales nos necesitan complementar nuestra dieta. Están presentes en ciertas proteínas, pero pues no pasa nada si no las consumimos. ¿Cuáles son las proteínas completas y las incompletas? Las proteínas de origen animal son proteínas completas, ¿vale? Contienen los 9 aminoácidos esenciales que les acabo yo de dar. La mayoría de las proteínas de origen vegetal son proteínas incompletas. ¿Por qué? Porque sí tienen algunos aminoácidos esenciales, pero carecen de uno o más de los aminoácidos esenciales. Por eso yo les decía que las personas veganas no es que no puedan subsistir, simplemente que tienen que suplementar, ¿no? Las personas que no comen carne pueden combinar 2 o más fuentes de proteínas vegetales que en conjunto proporcionan todos los aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son buenas selecciones de proteína? Tenemos carnes magras, o sea, que tengan bajos niveles de grasa, pollo, pescado, claras de huevo, productos lácteos bajos en grasa, como puede ser el queso, o algunos productos vegetales que tengan proteínas, como puede ser el tofu, que es una especie de queso de soya, frutos secos, almendras y arándanos, demás, frijoles y hummus. ¿Qué es el hummus? Es un puré de garbanzo. Estos son proteínas que son de origen vegetal. Bueno, pues esta es nuestra última diapositiva de la presentación. Vamos a dar un pequeño repaso a lo que vimos el día de hoy con este bloque. Bueno, sabemos que necesitamos tener una buena dieta. Esta dieta tiene que estar complementada con diferentes elementos. Los elementos que conforman una dieta balanceada son los macronutrientes, los micronutrientes, fibra y agua. Para los macronutrientes tenemos que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Y los micronutrientes, que son estos elementos que se encuentran dentro de los macronutrientes, van a ser las vitaminas y los minerales. Además de las fibras, que son la celulosa, la parte fibrosa de la comida, sobre todo de origen vegetal, que nos permiten complementar la absorción de los nutrientes. Y el agua, que nos mantiene hidratados. Bien, dentro de los carbohidratos entendemos que tenemos 2 tipos de carbohidratos: los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples nos dan energía rápida, pero no es muy duradera, es poquita la energía. La energía provista por los carbohidratos complejos es de mayor tiempo, es más prolongada, sin embargo, también se procesa más lento. Entonces, los carbohidratos complejos normalmente se consumen previamente a la actividad física para que la energía se pueda almacenar en forma de glucógeno en nuestro músculo y en nuestro hígado, y lo podamos utilizar cuando sea necesaria utilizar esta reserva. Una ingesta inadecuada de carbohidratos o una sobreingesta de carbohidratos trae consecuencia, porque una vez que tenemos nuestros niveles de glucógeno totalmente llenos, se van a almacenar en forma de grasa tanto visceral como subcutánea. Bien, después hablamos de las grasas y la importancia de las grasas en nuestro funcionamiento. Vimos que las grasas nos sirven para hacer una reparación a nivel celular, y también nos sirven como otros factores a manera de protección del sistema nervioso. Dentro de las grasas hay 3 tipos de grasas: las grasas insaturadas, que son las grasas buenas que encontramos
todo tipo de aceites de origen vegetal que sean fríos, que no estén cocinados, el aguacate, incluso los aceites de origen animal, como puede ser el aceite de pescado. Luego tenemos las grasas saturadas, que son grasas que son consideradas como grasas malas, y estas grasas tienden a ser sólidas a temperatura ambiente, ¿no? Después de las grasas saturadas vamos a tener las grasas trans. Las grasas trans son estos alimentos que están procesados y que tienen características de las grasas malas, ¿no? ¿Qué tipo de grasas procesadas tenemos? Pues cualquier fritura estará compuesta de grasas trans. Entonces podemos pensar en papitas, en donas, incluso en la gordita de la esquina, pues tiene grasas trans. Luego pasamos a platicar de las proteínas, que es un elemento muy importante para la creación de músculo y para el crecimiento en general de todo nuestro organismo, puesto que la mayor parte de nuestros órganos, músculos, y demás componentes de nuestro cuerpo están formados a partir de proteína. Entonces, la proteína tiene esta función reparadora en nuestro cuerpo. ¿Qué tipo de proteínas tenemos? Tenemos proteínas que son aminoácidos. Los aminoácidos, estábamos platicando que ciertos alimentos tienen los aminoácidos esenciales, que son 9 aminoácidos que están presentes, sobre todo en la proteína animal. La proteína vegetal es buena, pero no siempre tienen todos los aminoácidos esenciales. Por eso es que se les conoce a las proteínas vegetales como proteínas incompletas. ¿Qué podemos hacer en caso de ser vegano y no consumir proteínas esenciales completas a través de los alimentos animales? Simplemente combinar varias proteínas de origen vegetal, y de esa forma vamos a lograr tener una dieta balanceada que tenga estos aminoácidos esenciales dentro de nuestra dieta. Ya vimos que comer de todo es importante para una buena dieta con su debida proporción. Platicamos al inicio del plato del buen comer, que nos da más o menos una idea de cuánto debemos consumir de cada tipo de alimento. Vamos a regresar al plato del buen comer para terminar la sesión y repasar de nuevo las porciones que nos recomienda el plato del buen comer. Aquí tenemos el plato del buen comer. Este plato nos propone que el alimento que más se consuma sea el carbohidrato, puesto que necesitamos energía para el funcionamiento de nuestro cuerpo, y acuérdense que el carbohidrato nos ayuda con la energía. Después nos sugiere que tengamos una porción de frutas y verduras que en conjunto sea cuantiosa, pero que esté balanceada, especialmente con las frutas, que no sea un consumo excesivo. Las verduras pueden tener un mayor consumo y no va a haber ningún problema. Y por último, la proteína, que va a estar compuesta por proteína vegetal y proteína animal, así como grasas de origen vegetal y grasas de origen animal. Ese es el plato del buen comer, una dieta equilibrada. Cabe destacar que un nutriólogo tiene que hacer un plan de alimentación acorde a las necesidades de cada individuo, puesto que los gastos energéticos de los diferentes tipos de prácticas deportivas y de estilos de vida, son distintos para cada persona. Bueno, espero que les haya gustado este bloque de la dieta y los veo en el siguiente bloque. Bye.